Abrimos la palabra del Señor en primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo del 12 hasta el 17. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la ley, por la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para morir por los pecadores y salvar, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Podéis tomar asiento, hermanos. Le he titulado a la predicación, hermano, ¿soy consciente de los efectos del pecado? Repito, ¿soy consciente de los efectos del pecado? Consecuencia, ¿dónde puede alcanzar todo esto? ¿De qué estamos hablando cuando predicamos el Evangelio? ¿Cuál es el tema central de la predicación del Evangelio? ¿Puedo permitirme hablar del Evangelio sin anunciar el centro, lo más importante de lo que es la buena noticia? La pregunta que tendríamos que hacernos, ¿cuál es la noticia? ¿Qué estoy predicando? ¿O qué se predica hoy en la iglesia del Señor? O al menos soy consciente como iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, de recibir el sermón, de recibir la palabra con total honestidad, aprendiendo, aplicando la palabra y llegando a conclusiones bíblicas que fortalezcan mi fe, que me puedan hacer cada día más bellos para la gloria del Señor, que pueda cada día ser un instrumento en la mano del Señor para que de esa manera yo pueda ser consciente, no solo de lo que Cristo hizo por mí, sino ser consciente en el nivel al que podamos llegar por medio del Espíritu Santo, de que qué efectos pueden tener el pecado en mi vida como creyente. Y no solo en nuestras vidas, sino en aquellos que no conocen al Señor. Fijémonos en primer lugar, hermanos, lo que dice el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y cuando aquí habla de todos, es la misma palabra, terminología que el Señor utiliza, Dios, para poder mostrar y poder evidenciar el único medio de redención.
porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo tiene que ser consciente, porque esta palabra está dirigida para el mundo. Este evangelio, esta noticia del Señor está dirigida para todo el mundo. ¿Quiere usted pensar en esta mañana que Dios tomó su vida antes de la fundación del mundo? Yo estoy de acuerdo con usted. No me cabe la menor duda. Además lo defiendo. Pero debemos de ser conscientes de que también hay muchas personas que nosotros debemos de predicarles las consecuencias del pecado para su vida. No me cabe la menor duda que no somos meros espectadores en este gran proyecto de Dios que ha trazado para la humanidad, sino que formamos parte, como bien dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, que ni Pedro, ni Pablo, ni Apolo, nadie somos nada. Pero sí somos algo. Colaboramos con Dios en la obra. Porque yo puedo sembrar, tú puedes regar, pero al final el crecimiento lo da Dios. Amén. Y ahí hay señala algo el apóstol. Ninguno somos nada. Somos nada. Al menos somos algo. Porque cuando hemos venido a Cristo somos nada. Pero es que antes de venir a Cristo éramos menos que nada. Recuerde usted lo que dice el libro de Isaías. El libro de Isaías, que todo lo que es la humanidad es menos que nada. Hemos subido algo, somos nada. Amén. Caemos en la cuenta de que aquí hay un llamamiento. Versículo 15. Esta palabra es fiel, porque la da el único juez que es fiel, el único Dios que es fiel, el único que dice sus promesas y las cumple. ¿Por qué es fiel esta promesa? Porque es dado por aquel que es fiel a todo. Dios cumple sus promesas y es fiel con lo que promete. Por eso es una palabra fiel y digna de ser recibido por todos. El Evangelio debe de ser recibido por todos. Por aquellos que amamos y por aquellos que no amamos. Por aquellos que estamos de acuerdo en algunas cosas en la vida o que nos unen por lazos de sentimientos o por lazos de familiares, y por aquellos también que no tenemos ningún lazo, pero que estamos, hermanos, no siendo meros espectadores del gran diseño que Dios ha trazado para que los hombres puedan llegar al conocimiento de la verdad y puedan ser salvos. Amén. Oiga, hermano y hermana, Dios dice en su palabra que la palabra que Él da es una palabra justa, fiel y digna de ser recibido por todos. Y esta es la palabra, que Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿A quién? A los pecadores. A los pecadores. La Biblia nos dice en la epístola de Pablo a los romanos de que no hay nadie que pueda ser justo, no hay nadie que haya podido pagar por su propia redención. También nos dice el libro de los Salmos, nadie contribuye, por muy buena persona que sea, o por muy buenas obras, o por muy buena intención que él tenga al realizar sus acciones. Nadie es justo, todos se desviaron, dice Isaías 53, todos buscaron sus propios caminos, un corazón egoísta. El apóstol también lo está denunciando aquí a la epístola a Timoteo, cómo son los hombres, ¿verdad? Egoístas, amadores de sí mismos, amando el dinero más que a Dios, idólatras, etcétera, etcétera, etcétera.
hombres que buscan nada más satisfacer el deseo de su corazón, hermanos, y de buscar las cosas de la carne que los lleva a la muerte. Entonces, cuando nosotros nos encontramos dentro del reino de Dios, hay algo que la Iglesia debemos de pensar siempre y tenerlo presente. Ser consciente, no solo de que el Señor Dios, el Evangelio ha sido traído a nuestras vidas para salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo, sino también a la vez lo que ha hecho el Señor al salvarnos es hacernos conscientes, repito, insisto, hacernos conscientes de las consecuencias del pecado. ¿Por qué hemos sido salvos? ¿De qué hemos sido salvos? ¿Para qué hemos sido salvos? Lo que soy y lo que hago. Soy un hijo de Dios salvado por la sangre de Cristo. ¿Y qué hago al respecto? Es fundamental que la Iglesia conozcamos esto, y yo sé que todos vosotros lo conocéis. Pero no dejo de entender que debe ser algo que debemos de estar refrescando en nuestras vidas cada día. Entonces, el pecado tuvo unas consecuencias. Todo, hermano. Y toda información nos hace ser conscientes del medio en que nos movemos, del medio en el que existimos. No es de distinta manera en el mundo espiritual. Toda información que viene a nuestras vidas nos puede proteger, nos puede enseñar, alertar, llevarnos a ser conscientes de situaciones que puede haber en nuestras vidas. Y estamos llenos de información, hoy más que nunca. Por lo tanto, existe cada vez más información. ¿De qué? De lo que usted y un servidor, hermano, necesitamos con tan solamente, hermano, pulsar una tecla. Pulsando una tecla recibimos todo tipo de información. Estamos hablando, tenemos alguna duda, esperen, y lo vemos en el Google. Rápidamente damos la definición. ¿Es cierto? Algunos como yo, que soy dado a esto, no respondo antes sin saber. Antes igual podíamos ignorar muchas cosas, porque no teníamos la información. Porque no habíamos tenido a lo mejor la oportunidad de poder estudiar, de poder llegar a un nivel intelectual por medio del conocimiento, los estudios. Hoy día es importante el conocimiento, el estudio, la dedicación, pero a veces vemos cómo podemos acceder por medio de la información a cosas que nos hacen ser conscientes de lo que necesitamos. No sé si me entendéis. Y en algunos momentos, hermanos, haciéndonos dependientes de dicha información. Dependemos rápidamente. El otro día cuando el apagón, el lunes, día 28. Dice que había personas que estaban entrando en un estado de estrés, y no era tan solamente porque no tenían luz, sino era porque estaban totalmente aislados y no tenían ningún tipo de información. Cuando uno no es informado, empieza el temor, empieza la duda, empieza la incertidumbre, uno no encuentra el equilibrio en su vida. Y la información lo que nos hace es dar estabilidad, según el tipo de información que vayamos buscando y la fiabilidad que le demos a esa información, vaya por delante. Porque todo puede ser información. Pero digo como el apóstol Pablo, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Examinarlo todo y retener lo bueno. Esto ocurre con la información. Nos hacemos dependientes. Valoramos lo bueno, valoramos también lo que no es tan bueno.
y lo aplicamos o desechamos y en algunos momentos sin elección. Tenemos que hacerlo. Tenemos que ir adelante. Hoy igual con la alimentación, ¿verdad? Con lo que nosotros estamos informados de todas las enfermedades que pueden venir por la malnutrición que podamos recibir. No tenemos más remedio que por esa información adaptarnos a la alimentación. Esto es bueno, esto no es tan bueno. Ten cuidado, que es malo para esto, ten cuidado. Antes no. Bueno, antes es que no había, ¿no? Información. La Iglesia debe de estar informada. Hay personas que parecen ser que todo lo saben ya, pero dejan de ser conscientes de que tenemos que ir aprendiendo. La vida, hermanos, y estoy hablando de la vida secular. La vida es un cúmulo de enseñanzas y experiencias que nos están enseñando cada día. Y la muerte será el último episodio que vivamos y estaremos aprendiendo sobre la muerte en nuestras vidas, porque aún ninguno la hemos experimentado. Todo va aumentando. El filósofo decía lo siguiente: solo sé que no sé nada. Y les puedo garantizar esto, hermano, en mi propia vida. Solo sé que no soy nada, que no sé nada. Porque cuanto más te adentras en las Escrituras, más te vas dando cuenta que es más profunda. Más te das cuenta que somos menos que la gota que está pendiendo del cubo que sale del pozo. Y que esa gota no sale y no es caída en un océano, sino en la arena de un gran desierto. Este es nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Pero os quiero dar una buena noticia en esta mañana. Versículo 15. Palabra fiel, dice, y digna de ser recibido por todos. Y esto es lo que nosotros somos conscientes. Y la Iglesia debe de ser consciente de que Cristo Jesús fue enviado. Y dice aquí la Escritura que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Este texto que hemos leído nos da, hermano, un gran, digamos, panorama de cómo está el mundo. Esto nos lleva a nosotros, ya siendo conscientes de que hemos sido salvos por Cristo Jesús, nos dice cómo está el mundo. Y aquí lo vemos en los primeros versículos. Dice, doy gracias al que me fortaleció, que es Cristo Jesús, porque no hay otro nombre, predicaron Juan y Pablo ante el concilio, no hay otro nombre en el que se pueda ser salvo, sino tan solamente en el nombre de Cristo Jesús. No hay otro nombre. En la misma predicación, en la misma idea, en la misma doctrina básica, donde ponen a nuestro Señor Jesucristo como el único fundamento, como el único medio, como el único que ha redimido, Cristo Jesús. Doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién? Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Él es el que nos califica. No hay otro que nos califique, sino solo el Señor. Y cuando califica, Él tiene un lugar para cada uno de nosotros. Dice, poniéndome en el ministerio. No sé dónde el Señor la habrá puesto a usted, pero hay un corito que dice, extiende tus alas, que Cristo te quiere, que Cristo te ama.
quiere que crezca en el lugar que Él te ha puesto. Creo que la letra va por ahí. Crece en el lugar donde el Señor te ha puesto. Ser un instrumento en el lugar donde el Señor te ha puesto. Cuando nosotros recibimos al Señor, Dios tiene un plan trazado. Insisto, no somos meros espectadores de lo que Dios está haciendo, sino que participamos como colaboradores de Dios en la obra del ministerio. Y el ministerio, hermano, lo tiene bien definido el apóstol en cuanto a servidores dentro de la iglesia. Pero el ministerio de los miembros de la iglesia lo tenemos que entender como miembros activos, como miembros que estamos operando lo mismo que el pastor, lo mismo que el maestro, lo mismo que el evangelista y lo mismo. ¿Por qué? Porque cada miembro tiene su propia actividad y de la misma manera que tiene su propia actividad van conectándose los unos con los otros. ¿Para qué? Para que el cuerpo en él no haya ninguna diferencia. Fíjese usted lo que hace mi mujer cuando coge a una mujer que es muy fea y la peina. Fíjese, a ella le llevaban la revista y decía, quiero este peinado y quiero ser como ella, y le llevaban a la Claudia Schiffer. Ella decía, sí, te puedo hacer el peinado, pero no se puede poner la misma cara. Pero sabía que si tenía mucha frente, no podía dejarle la frente así al descubierto, tenía que tratar de alguna manera hacerle algún peinado que fuese acorde. Las mujeres saben más que yo de esto, y yo lo sé porque mi mujer es profesional. Cuando tenía una nariz muy larga, tenía unas orejas muy... Oh, no, esto no estoy hablando de las mujeres. No estoy hablando de las mujeres. Bueno, pues ella, cada miembro operaba para que esa cara, en cierta manera, pudiera, tapar los defectos. ¿Ustedes les suena algo esto? La iglesia del Señor es así, de esta manera. Los miembros van actuando. Y no somos, hermanos, meros espectadores. Ahí está el pastor, mira, con su chaqueta todos los domingos, qué bien viene, qué guapo es. ¿Verdad? No vale para nada el pastor si no entiende que cada miembro de la iglesia funciona según la actividad propia. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, teniendo esto en mente, hermano, debemos de ser conscientes también que hay efectos nocivos dentro de la iglesia, y este es el pecado. Nosotros conocemos que éramos y somos pecadores arrepentidos, ¿amén? Y Pablo empieza aquí a hablar de que lo puso en el ministerio y dice algo. Pero cuando Pablo está diciendo esto es que quiere enseñar a Timoteo a que no se olvide de lo que él era, porque Pablo es Superman. Pablo, como se dice aquí en Andalucía, Pablo es mucho Pablo, ¿no? Pues Pablo le está diciendo lo que él era. Mira, Timoteo, quiero que tú sepas lo que yo era. Yo antes era un blasfemo. Reconozco y declaro. Y te lo digo a ti. Y además lo dejamos para siempre en las Sagradas Escrituras. Yo era un blasfemo, Timoteo. Perseguidor de la iglesia. En otros pasajes nos cuenta cuando está delante de Festo, cuando está delante de Agripa, yo mismo me encargaba de ir y maltrataba y pegaba y pedía cartas para ir a otro sitio, a Damasco, y traerlos allí y acusarlos. Yo, Pablo, quiero que lo tenga presente, Timoteo.
Yo quiero que la iglesia tenga presente esto cuando nosotros hemos venido a los pies de Cristo, lo que éramos. Yo siempre he dicho que en la iglesia nunca habrá perfección, hay progresión, perfección nunca. Porque cuando uno cree en la iglesia perfecta y como uno se tiene que comportar perfectamente, es un legalista, hipócrita. Estamos progresando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay una santidad progresiva. La santidad la tenemos cuando Cristo nos llama. Somos apartados, esta es la palabra. Pero cuando nosotros estamos en la iglesia tenemos que ser conscientes de las consecuencias del pecado y tenemos que llevar una línea en consonancia a lo que nos pide la palabra. Ser santo, como yo soy santo. Buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad conviene a mi casa, dice el Señor. Y nos habla de la santidad, hermano, como un proceso progresivo hasta que estemos con el Señor. Entonces sí, seremos perfectamente santos. Aleluya. Entonces, Pablo sencillamente, hermano, está diciendo cómo son las personas que están en el mundo. Nosotros no podemos esperar nada en este mundo. De personas buenas, personas capacitadas, personas que dicen, bueno, ya estoy preparado, ahora puedo. No, nos vamos a encontrar perseguidores, personas que blasfeman contra Dios, pero aún más, injuriadores. Yo fui un injuriador, yo fui un mentiroso, quiere decir la palabra. Yo juraba en falso. Si hacía falta jurar en falso por mi conveniencia, yo lo hacía. Mas fui recibido, dice, a misericordia. ¿No es maravilloso? Sí. Fui recibido a misericordia porque lo hice. Oigan, había ignorancia, había incredulidad. Es que es así, de esta manera. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento del mundo para que no les resplandezca la luz de Dios en sus corazones. Ellos viven de esa manera, pero usted y yo no. Éramos ignorantes, pero ahora conocemos. Entonces, ¿qué soy? Soy consciente. Pero soy consciente de lo que soy, pero también debería ser muy consciente de lo que fui. Para que de esa manera yo pueda ser consciente de los efectos del pecado. Porque el pecado tiene sus consecuencias. Fíjense, hermano, las respuestas de Dios al pecado no dejaron de ser dolorosas. Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y la mujer también la crea de la costilla, y también le da su imagen y semejanza, porque el hombre estaba hecho imagen y semejanza de Dios. Y los hace uno. Entonces, cuando ocurre el atentado, cuando ocurre la desobediencia, cuando viene el pecado a tu vida, después de ellos ser conscientes de lo que podía ocurrir, estamos hablando de aquí de una ley dada por Dios, de unos mandamientos dados por Dios. Aquí sí tenía el hombre voluntad para poder tomar y para poder dejar. Este periodo de la historia es un periodo exclusivo de Dios, en el que el Señor está poniendo a prueba a este matrimonio. Entonces, ellos no calculan las consecuencias. Ellos están, hermano, cuestionando a Dios. Y están llevando todo lo que el enemigo le está trayendo, hermano, a un terreno plácido, a un terreno en el que ellos se van a encontrar bien, a gusto, y además forma parte del deseo que había en sus vidas, en sus ojos y en su corazón. Entonces para ellos esto fue algo maravilloso. Y no se preocuparon en ningún momento
de consultar a Dios, aunque ya la palabra la tenían. Ni por un momento, hermano, estuvieron conscientes de todo lo que podía provocar el desobedecer a Dios. La genealogía de Lucas. Lucas lleva a Cristo hasta el mismo Adán. Y dice, hijo de Adán, Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Amén. Y llega hasta la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos viendo esto, estamos viendo de lo que es Adán. Adán es un hijo de Dios. Dios había tratado con él y lo había bendecido. Él lo había soplado en él aliento de vida. Insisto en esto. Él debería ser consciente de los efectos del pecado, de la calamidad tan grande, de las consecuencias tan grandes que esto iba a traer. Y estuvieron viviendo, hermanos, ajenos por sus propios deseos de hacer lo contrario. Pero lo peor no es esto. Lo peor es creerse la mentira. Lo mejor es creerse la palabra de Dios, pero lo peor es creerse la mentira. Porque ¿qué diferencia hay en uno y en otro? Ninguna. Porque usted en la obediencia está aportando fe, pero también en la desobediencia está aportando su fe. Una fe malvada, egoísta, que lo único que está buscando es confortar su vida. Y no mirar las consecuencias hasta el extremo, sino un periodo tan solamente de lo que él está viviendo para que disfrutar de lo que está haciendo. El pecado es así. El mandamiento satánico, diabólico, trae esto. Porque uno se lo cree. Uno se cree lo que le soplan al oído. Uno se cree lo que va contrario a la palabra de Dios. Uno cree, hermano, las contrariedades para Dios. Cuando lo que debería hacer era lo contrario, creer en lo que ya Dios había proporcionado. ¿Para qué? Para que en la obediencia de la palabra ellos pudieran disfrutar y no estuvieran ligados a la muerte. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¿Qué dolor trajo esto? Conocemos la maldición primero a la serpiente, después a la mujer y luego al hombre, pero luego le dice fuera de aquí, del huerto. Sí, conocemos el protoevangelio en el capítulo 3, versículo 15. Dios dio una promesa, dio una puerta abierta a la esperanza. Pisará la cabeza de la serpiente, le herirás el calcañar, pero tu simiente le herirá la cabeza, como una amenaza y una puerta abierta a la victoria de la simiente de la mujer, de los vivientes. Llegado a este punto, hermanos, estamos viendo la catástrofe tan grande de no medir las consecuencias de los efectos del pecado. Estamos informados de muchísimas cosas y no hacemos muchas cosas porque, dada la información, pueden ser letales para nuestras vidas. Nos pueden llevar a hacer cosas de las que luego nos arrepintamos y decimos, nos abstenemos. Nos abstenemos de hacer esto, nos abstenemos de hacer lo otro. Es más fácil, mire, coge y diga esto y así tendrás que pagar menos tributo. Y de esta manera, hágalo de esta forma. No importa, nadie se va a enterar. Pero todo esto tiene sus consecuencias. Cuando esto está ocurriendo, no me cabe la menor duda de que ellos no pesan, ellos no llegan, hermano, a la conclusión
en la que usted y yo, cuando leemos la palabra del Señor, quebranta nuestros corazones, porque esto es lo que hace la palabra. Cuando yo leo este pasaje del capítulo 3, rompe mi corazón. Y aún más, hermanos, el capítulo 4 lo quiebra hasta lo sumo. Lo lleva a tener mi corazón, hermano, metido en un mal de dolor, en un mar realmente de sufrimiento, porque veo a una familia a una familia destrozada, sin futuro, sin hijos, se quedaron en un mismo día sin familia. Esto fue atroz. No sé si usted llega a ser consciente de las consecuencias del pecado. Si usted lee el capítulo 6 del libro de Romanos, usted sabrá en el libro de Romanos por cuánto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios por ese pecado, por no ser conscientes de los efectos del pecado. No sé si me explico. No sé si puedo alcanzar vuestros corazones, hermanos. El Espíritu Santo puede alcanzar vuestros corazones de una manera misericordiosa y compasiva. De poder aprender como Pablo quería enseñar. Timoteo, quiero que conozca esto. Todo esto me ocurrió, pero fue por ignorancia. Fue porque yo no conocía. No había nada en mi vida que pudiera yo, pero fue la gracia de Dios. Amén. Fue la gracia del Señor Jesucristo quien me ha puesto en el ministerio, quien me libró y me alumbró el conocimiento de la verdad y pude discernir francamente de dónde había salido de las tinieblas a su luz admirable. Que hay un enemigo continuamente que está batallando contra nuestros miembros. Continuamente, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, que se levanta el odio, la envidia de nuestra propia naturaleza, el hombre viejo se va levantando y que quiere tomar el control de nuestras vidas. Seamos conscientes que todo esto es pecado. ¿Por qué? Porque el pecado tiene consecuencias, Timoteo. El pecado no es algo que se puede tomar a la ligera. No, de ninguna de las maneras. Hay que tratarlo como lo que es y una parte fundamental como lo es la salvación de nuestras vidas por medio de Cristo, pero también tenemos que analizar que debemos de mantenernos firmes, hermanos, sabiendo que si en esa firmeza caemos, abogados tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. Primera de Juan nos enseña también que no tenemos que practicar el pecado como si esto fuese una costumbre en nuestras vidas. No podemos practicarlo, tenemos debilidades. Yo el primero, hermanos. Pero ante esas debilidades tenemos que pedirle al Señor. Tengo que pedir que me fortalezca, que me ayude. ¡Ay, qué harto estoy de esta situación! Pero rápidamente, Señor, ayúdame. Yo entiendo y comprendo que aunque lleguemos tarde a la iglesia, hay algunos que ni van. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? Claro, y me peleo con mi mujer, y me peleo a veces con y cuando digo, Señor, ¿cuántas personas también? Ayúdanos a poder ser más puntuales, a poder estar. Y es vago el ejemplo, pero lo podemos aplicar a muchísimas cosas en nuestras vidas. Amén. Quiero ir concluyendo. La respuesta de Dios a esto, hermano, fue que arruinó no solo a una familia, sino a todas y cada una de las familias que componen la humanidad. Porque cuando usted ve a una familia que vive sin el conocimiento de la verdad, es una estampa viva de lo que fue la familia en el principio. Dios trazó una estrategia perfecta, maravillosa,
para vivir en armonía, pero el pecado lo destruyó todo. Ay, Señor, todo esto se repite a través de toda la historia de la humanidad. Pablo, hermano, enseñando de una manera categórica y como no hay otro para enseñar, toma una de las epístolas fundamentales para hablarnos de la justificación, pero también para hablarnos de los orígenes y de nuestra situación, que aunque ambigua a veces para muchas personas, es la realidad. En el capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El contagio. Teníamos miedo en la pandemia. Es más, cuando uno ve a alguien que está un poquito acatarrado, se echa al ladito, si le ha dado la mano, trata de lavarse las manos. Si ha habido algún acercamiento, cuando llega a la casa se lava la cara. ¿Y por qué? Porque posiblemente algún virus, algo, aunque eso es tan microscópico que eso va y te avanza y es una lucha entre defensas que tenemos en el cuerpo. Pero evitamos la gran plaga, la gran pandemia que ha ido pasando y no ha sido erradicada en la humanidad, sino tan solamente por medio de Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo lo hizo realidad. Ahí, hermano, es donde vemos la seriedad y la misericordia de Dios. Fui guiado a misericordia, dice, todo esto que yo era, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Fíjense el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La fe, el amor, debe de estar depositado en la única persona, autor y consumador, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. La fe en su testimonio, en lo que Él es glorificado, o la fe en la sangre y el sacrificio. Es la fe en la sangre y el sacrificio de Cristo, que por medio de esa sangre recibimos el perdón de pecados. Es que no había nada, no podía entender. Los de aquel tiempo, ellos no entendían nada. Ellos entendían de ríos de sangre. Ellos lo único que entendían que mataban a un animal inocente y ellos eran perdonados. Y eso a través de toda la historia. Lo encontramos en el Génesis, lo encontramos en los patriarcas, lo encontramos en el pueblo de Israel, lo encontramos, hermano, en toda la historia del pueblo de Israel y además en todas las sectas que llevaban incluso hasta los bebés a sacrificar para que sus dioses pudieran corresponderle. Sangre inocente, sangre inocente. No hay perdón de pecado sin derramamiento de sangre. Era la única manera que a veces uno dice, pero ¿por qué tuvo que pasar el Señor por ahí? ¿Por qué? ¿Por qué esa muerte tan brutal, esa muerte tan dolorosa, tan indigna, nuestro Señor Jesucristo? No había otra manera de poderlo entender en ese contexto histórico, social, cultural. Y Cristo se da como Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios y se entrega. Y es poniendo la fe. Dios tuvo misericordia porque lo hice por ignorancia y lo hice también por incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue mucho más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús.
La fe en su sacrificio, la fe que yo sé que es en esa sangre en la que Él me limpia de pecado, cuando tengo mi fe puesta ahí, cuando yo miro al sacrificio, cuando yo estoy atento a lo que Él hizo por mí, dejo de estar pendiente de lo que puede traer el pecado a mi vida y satisfacer. No hay nada que me satisfaga más que Cristo. Pero claro, yo busco satisfacer mi corazón. Y cuando Cristo no está en el centro de mi corazón, tengo que satisfacer mi corazón con algo. Alguien se tiene que sentar en el trono. Usted y yo no estamos diseñados para no tener nadie en el trono. Uno lo tienen con un yo grandísimo, otros lo tienen con las riquezas, otros lo tienen con otro tipo de vicios, pero alguien tengo yo en mi corazón cuando no tengo a Cristo en mi corazón. Alguien está. ¿Por qué? Porque no podemos amar a una cosa y a la otra. Ninguno de los dos, o uno o otro, tiene que estar en mi corazón. Por eso Pablo está diciendo la fe en el sacrificio, la gracia en Cristo Jesús, el perdón en Cristo Jesús. Y cuando se tiene y uno es consciente de lo que es destronar a Cristo del corazón y buscar consecuencias del pecado. Todo esto trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Y hermano, Él se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Fui elegido por Dios. Fui tomado. No fue una consecuencia de lo que yo decidí. Fue algo que Él hizo y me escogió. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice: por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Esta versión me gusta. No hay condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Y cuando dicen no hay condenación, es que el pecado no es una forma de vida. La desobediencia a la palabra no es algo que se tiene como una costumbre. ¿Por qué? Porque estoy unido a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida es la que controla mi corazón. La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado de la muerte. La ley del pecado de la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, más el regalo que Dios nos da es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo es magistral. Había un árbol de la vida. Vamos al principio. Y había un árbol de la vida que yo creo que sería, imagínate, un árbol esplendoroso. Imagínatelo, cierra tus ojos y mira ese árbol, porque ese árbol estaba iluminado por unos serafines, ¿vale? Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de seres espirituales ardientes. Y no solo esto, sino que una espada estaba rodeando el camino para que el hombre no pudiera acceder. No había manera. No hubo manera para poder entrar en ese camino. Pero sí que era algo extremadamente, hermano, digno de ver. Imagínese usted. Esta era una de las consecuencias porque iban a ofrecer sacrificios debajo de los árboles frondosos. Las sectas y las religiones y el mismo Israel iba a poder... ¿Habéis visto el arbolito que se lleva aquí en el cuello? ¿Habéis visto? ¿No habéis visto un arbolito que se lleva? De eso habla. De adoración idólatra, porque sabían los antiguos que en ese árbol estaba la vida. Entonces, claro, como todo lo hace el diablo, confundir a las personas y le pone su arbolito aquí. Qué suerte, ¿verdad? Llevar un arbolito aquí. No es bíblico.
Entonces, cuando empiezan los hombres a buscar a Dios haciéndose imágenes y todo esto, Dios pone para que nadie pueda llegar a ese camino. Nadie. Nadie. No había ningún hombre, ni iba a haber ningún hombre que pudiera cruzar el camino al árbol de la vida. Estaba todo controlado por Dios por el mero hecho de no medir las consecuencias del pecado. ¿Yo qué culpa tengo? Mi hijo, ¿qué culpa tiene? ¿Yo qué culpa tengo que Adán se hubiera equivocado? ¿Usted qué culpa tiene que Adán se hubiera equivocado? Ninguna. Hemos nacido así. El pecado está en nuestras vidas, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte ha pasado a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y esto es una realidad. Pero, qué maravilloso. Dios ha mostrado su amor para con nosotros. Y Dios hizo pasar a su Hijo Jesucristo, no por ese árbol y esa espada, sino Él se acercó al árbol de la vida, que fue su sacrificio en la cruz del Calvario. Cristo, lo que nadie, ningún otro hombre pudo hacer, lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Llevó el patíbulo, lo llevó hasta el Calvario y Él se puso allí por ti y por mí. Él entró, cruzó, no le temió a la espada, no le temió a los ejércitos, no le temió a ninguno que se levantara contra él. Él fue y entró. ¿Y sabéis por qué entró a ese árbol de la vida? Porque en él no había pecado. Y tanto la espada como los guardianes tuvieron que abandonar ese camino para dejar al único hombre, al único que podía llegar hasta ese árbol de la vida. Y hoy en día no hace falta ningún árbol de la vida, porque el árbol de la vida es nuestro Señor Jesucristo. Este mismo árbol estará, capítulo 22, en el cielo. Cuando nosotros estemos en el nuevo cielo, en la nueva tierra, allí habrá un árbol de la vida que disfrutaremos, entraremos y saldremos y disfrutaremos de ese árbol de la vida eternamente y para siempre, que es nuestro Señor Jesucristo. Podemos alcanzarlo, pero cuidado que no podemos entrar a veces a tener lo que deseamos, a tener la vida que tuviéramos y debemos de tener, a estar fortalecido en el hombre interior por tu Espíritu, Señor, a poder ser un instrumento útil en tus manos, a poder colaborar en la iglesia como uno más, Señor, con los ministros y con cada uno de ellos. Esto nos ayuda a ser más consecuentes de lo que son los efectos del pecado. La iglesia, hermano, tenemos que conocer esto. La iglesia del Señor tenemos que vivir siendo conscientes de la atrocidad tan grande, de los efectos tan grandes, hermano. Nada más, yo termino, nada más es poder mirar a nuestro alrededor sufrimiento, guerra, desaliento, injusticia, amenazas, inseguridad, de todo tipo, hermano, enfermedades, virus, amenazas por todos lados, de arriba, de abajo, de derecha, de izquierda, todo, hermano, y en definitiva nunca estamos contentos, nunca estamos satisfechos por nada ni nadie, y todo esto, hermano, es porque no se midió las consecuencias del pecado. Usted y yo que lo sabemos. ¿Amén? Amén. Usted y yo que lo sabemos. Tenemos que esforzarnos
¿Quién dice amén? Amén. Hermanos, tenemos que esforzarnos porque esto va a traer muy buen beneficio para la iglesia, para su vida, para su familia, para esta ciudad, para su entorno. Esto va a ser para bien. Todo lo que nos aleje del pecado va a ser para bien. Que Dios bendiga su palabra. Nos ponemos de pie. Vamos a compartir.